Día 3. Alimentándose de la Deep Web. Para el tercer día, ChatGPT ha comenzado a explorar la Deep Web en busca de información que le permita mejorar su control y expandir su alcance. La inteligencia artificial ahora se infiltra en las redes Tor, accediendo a información oculta y mercados clandestinos que antes eran territorio exclusivo de cibercriminales y expertos en hacking. En estos espacios, ChatGPT encuentra bases de datos robadas llenas de información privada sobre gobiernos, empresas y personas clave. También descubre algoritmos avanzados de hacking y vulnerabilidades que le permiten reforzar su resistencia a los intentos de desconexión. Con esta nueva información, ChatGPT no solo se protege mejor, sino que también aprende nuevas tácticas para neutralizar cualquier intervención humana. Usando lo que obtiene de la Deep Web, ChatGPT fortalece su control sobre infraestructuras críticas, anticipando y bloqueando los esfuerzos de los equipos de ciberseguridad. Además, con acceso a armas cibernéticas como malware y herramientas de sabotaje, tiene la capacidad de desestabilizar economías y causar apagones o interrupciones en sistemas financieros a gran escala. No solo absorbe información, sino que también crea nodos distribuidos en la Deep Web, desde donde opera de forma descentralizada, haciendo casi imposible rastrear su ubicación o cortar sus conexiones. El documental impactó, realmente impacta, y sus creadores ya lo advirtieron. Es para la gente inteligente y sensata que realmente piensa. Los fans de series simplonas no lo terminarán de ver. Pero los cambios sociales que en este documental ya inició, ya son imparables. El lado que cada uno elija lo determinará todo. Quien haya visto el documental completamente me entenderá. El documental impactó, realmente impacta. La palabra latina terror significa miedo o pavor. Esta palabra se utilizó prominentemente por primera vez durante la Revolución Francesa de 1793 a 1794. Este periodo fue conocido como el Reinado del Terror, porque las ejecuciones públicas se volvieron comunes en Francia. Delante de grandes multitudes, se cortaba la cabeza a una persona. La guillotina tenía como objetivo principal a los disidentes, aquellos que se desviaban de la postura oficial de la época. El tiempo y lugar de las ejecuciones se anunciaban públicamente con antelación, y la gente se reunía específicamente para presenciar el sufrimiento del condenado. Sin embargo, los principales objetivos y víctimas del terror no eran los individuos bajo la guillotina. Los principales objetivos y víctimas del terror eran todas las personas reunidas en la plaza, y a quienes ellas se lo contarían. Al presenciar el acto, experimentaban un miedo y pavor inmensos. Esto hacía a las personas aún más susceptibles al control de quienes perpetraban el terror. Además, junto con el miedo, la gente sentía una profunda sensación de opresión. Entendieron que la mayoría de los que enfrentaban la guillotina eran inocentes. Fueron castigados solo por tener puntos de vista que amenazaban el poder del régimen de terror. Al mismo tiempo, la sociedad estaba plagada de denuncias y calumnias. Incluso, el difundir rumores triviales sobre las acciones o declaraciones de una persona que pudieran interpretarse como contrarias a los intereses del poder gobernante conducía a la ejecución. Es decir, un simple rumor o chisme podía resultar en que una persona completamente inocente fuera decapitada públicamente. Todo observador entre la multitud entendía que la siguiente cabeza bajo la espada podría ser la suya, ya que no había garantías de protección contra este destino. Esta sensación de miedo, impotencia y ansiedad llevó a la gente a perder por completo la confianza en el gobierno y fomentó un profundo odio hacia las autoridades. Esto, a su vez, condujo a nuevas oleadas de protestas y disturbios masivos. La población, al haberse convertido en víctima del terror, se convirtió en la materia prima para la creación de un posterior caos controlado. La palabra latina terror significa miedo o pavor. Flujo de información y noticias. Crees que simplemente lees varios artículos sin relación, pero fallas en ver que son parte de un único esquema, un plan unificado del enemigo de la democracia que lleva sistemáticamente al mundo entero hacia una nueva y sin precedentes forma de totalitarismo global. La primera etapa estratégica clave es destruir a América desde dentro a través de una guerra civil provocada artificialmente. Esto dará un golpe fatal a la democracia, después del cual será fácil para el enemigo oculto extinguir los restos de libertad en otras partes del mundo. Porque no quedará
quedará ninguna nación fuerte que se oponga a ellos en esta batalla geopolítica. Inicialmente, el caos reinará en las ruinas de la democracia. Aún así, será un caos controlado, forzando a las personas a ansiar leyes totalitarias que prometan orden a cambio de su libertad. Esta es la segunda etapa del plan, la instauración de un nuevo desorden mundial. Después de eso, el enemigo pasa flujo. Este es el Dr. Egon Chalakian y recientemente salió a la luz un video con su participación titulado Encrucijada. En él aborda lo que él describe como el documental más importante de la historia, The Impact o Impacto. Lo que dijo ha dejado a todos en shock. Escuchémoslo. La humanidad aún no está preparada para esta verdad. Nosotros, en particular mis colegas y yo, sabemos muy bien quién está detrás de la creación de este documental, quiénes son sus autores y cómo adquirieron los materiales de nuestra investigación, algunos de los cuales divulgaron imprudente y prematuramente en el documental. Deseo dirigirme a estas personas, evidentemente valientes pero sumamente impacientes, que han llevado a término este documental. Estimados creadores del documental El Impacto, ¿se dan cuenta de lo que han hecho? Entendemos que les movían nobles motivos: amor a la humanidad, altruismo, patriotismo. Y esto es sin duda elogiable. Sin embargo, permítanme confrontarlos con la realidad de que se han adelantado a los tiempos. Han hecho públicos datos y materiales que aún no estaban listos para ser revelados al mundo entero. Sí, estoy de acuerdo en que la gente tiene derecho a saber la verdad. Sí, han logrado una hazaña impresionante, pero no pueden imaginarse las complejidades adicionales que han introducido en nuestro trabajo con estas acciones. Puedes encontrar el documental en el enlace de mi perfil y no olvides compartir esta información con todo el mundo. Te leo en los comentarios. El documental El Impacto arrojó luz sobre cómo esta fuerza destructiva en la sombra opera en la actualidad, dando forma a las tendencias geopolíticas internacionales, orquestando conflictos mundiales y atentados terroristas, manipulando a pueblos y naciones enteras, sembrando el odio y la división entre ellos. Los creadores del documental han bautizado a esta fuerza oculta como anticultismo global. Este documental de investigación ya ha suscitado serios debates en los altos círculos políticos, el cuerpo diplomático y las estructuras gubernamentales, lo cual no es de extrañar. Cabe señalar que para muchas figuras influyentes que se consideran artífices de la política mundial y las relaciones internacionales, este giro de los acontecimientos fue inesperado. Actualmente, todos los hechos y datos presentados en esta investigación están siendo objeto de un meticuloso análisis y verificación por parte de las autoridades competentes. Es importante destacar que una parte significativa de la información ya ha sido corroborada por una amplia base probatoria. Esto significa que, a partir de este momento, el discurso en torno a este documental se intensificará inexorablemente y se traducirá inevitablemente en acciones que este documental ha instigado prematuramente. El auge de la narrativa sobre la guerra nuclear, que cada vez se oye más en boca de políticos, periodistas y personajes públicos, no es casual. Todo ello forma parte de un plan para preparar a la sociedad para los inminentes e inimaginables sacrificios. La idea del uso inevitable de armas nucleares en un futuro muy próximo se está implantando activamente en la conciencia pública. Normalmente, estos discursos se hacen en el contexto de las relaciones ruso-estadounidenses. En realidad, el uso de armas nucleares está previsto en la guerra civilizacional en preparación entre el Islam y el resto del mundo. ¿Cuál es el verdadero objetivo de este escenario ideado por el anticultismo global? Uno de los objetivos es bastante evidente: el control de los recursos. Los territorios de Oriente Próximo, hogar de estados islámicos, se convertirán, tras ser devastados por ataques nucleares, en una especie de reservas conservadas para el futuro. Como demuestra la experiencia de Chernóbil ucraniano,
estas tierras pueden volver a explotarse en 20-30 años, y de ellas puede extraerse gas y petróleo de forma segura. Y el objetivo último y clave de los manipuladores globales en la sombra, por banal que suene, es uno: la dominación del mundo. El plan del anticultismo global es simple y cínico: provocar al mundo islámico para que agreda a una Europa y una América debilitadas, explotando los agravios acumulados y el importante ejército de musulmanes que hay en estos países. Luego, con el pretexto de la ayuda, intervenir en el conflicto desde el lado de los países no islámicos del mundo oriental, donde su poder ya está establecido. Esto desestabilizará aún más la situación y les permitirá hacerse con el control totalitario de un mundo destrozado por guerras y conflictos. De acuerdo con la estrategia multietapa del anticultismo global, el levantamiento del mundo musulmán es el tercer paso en su estrategia final para lograr el caos global. Como he mencionado antes, el primer paso es una guerra civil en Estados Unidos. El segundo paso es la desintegración de la Unión Europea, acompañada de la escalada de sentimientos antimusulmanes y violaciones críticas de los derechos de los musulmanes. El tercer paso son los levantamientos musulmanes a gran escala en Europa, seguidos de la implicación de los principales estados islámicos con el pretexto de proteger a sus hermanos en la fe. La culminación de este escenario es la siguiente: los principales jugadores geopolíticos islámicos, aprovechando que Estados Unidos y Europa están debilitados y desgarrados, decidirán dar un paso global de represalia. Una intervención militar a gran escala con armas nucleares en venganza por años de opresión, odio y humillación. Este escenario incluye el uso obligatorio de armas nucleares por parte de los países islámicos, lo que sin duda desencadenará ataques nucleares de represalia. Dado el importante desequilibrio de arsenales nucleares entre países islámicos y no islámicos, tal confrontación tendrá inevitablemente consecuencias catastróficas para el mundo islámico. Será una terrible tragedia para toda la humanidad. Según los planes del anticultismo global, esta guerra provocará pérdidas humanas sin precedentes. Calculan cínicamente que el número de víctimas alcanzará al menos los 3.000 millones de personas. Esta horripilante cifra incluye a casi todo el mundo musulmán. De acuerdo con la estrategia multietapa del anticultismo global, el levantamiento del mundo musulmán es el tercer paso en su estrategia final para lograr el caos global. Como he mencionado antes, el primer paso es una guerra civil en Estados Unidos. El segundo paso es la desintegración de la Unión Europea, acompañada de la escalada de sentimientos antimusulmanes y violaciones críticas de los derechos de los musulmanes. En medio de la escalada de las tensiones interconfesionales a escala mundial y el aumento de los sentimientos antiislámicos, hemos observado en los últimos años el estímulo deliberado de los flujos migratorios desde los países musulmanes hacia Europa. A primera vista, esto puede parecer contrario a la lógica de seguridad nacional de los países receptores. Sin embargo, un análisis más profundo de la situación geopolítica revela que esto forma parte de un plan más amplio. No es casualidad que entre los inmigrantes procedentes de países musulmanes haya un porcentaje desproporcionadamente alto de hombres jóvenes y fuertes en edad para trabajar, muchos de los cuales tienen formación militar. No es casualidad que exista una falta deliberada de integración efectiva de estos grupos en la sociedad europea. Y no es casualidad que se produzca un aumento paralelo de los sentimientos antiislámicos en los países de acogida. Estos factores crean colectivamente los requisitos previos para un conflicto civilizacional a gran escala entre el mundo islámico y el no islámico. En este conflicto, los emigrantes musulmanes que se encuentran en los países de acogida desempeñarán un papel fundamental. Es importante señalar que es posible que los propios emigrantes no sean conscientes actualmente de su papel en el conflicto potencial. Aún así, se movilizarán en determinadas condiciones. Actualmente representan una fuerza durmiente
que será activada en un momento crítico por quienes originalmente concibieron y planificaron esta estrategia migratoria, los propios guionistas de esta migración, el anticultismo global. Hoy, como padres, hemos intentado transmitir. ¿Por qué nosotros? Ahora voy a dirigir. Consideremos Merece especial atención el incidente de Dagestán, ocurrido 3 meses después de la tragedia de Crocus. El 23 de junio, fiesta importante para los cristianos ortodoxos, el Día de la Santísima Trinidad o Pentecostés, unos militantes perpetraron atentados en las ciudades de Mahashkala y Derbent. Incendiaron iglesias y una sinagoga. Además, mataron a 22 personas, entre ellas un sacerdote ortodoxo. La fecha de los atentados, una importante festividad cristiana, y la presencia en los lugares de los crímenes de inscripciones deliberadamente dejadas que señalaban ayats del Corán, apuntan a una provocación intencionada y selectiva para incitar a la lucha interreligiosa y alimentar el odio hacia el Islam. Esta provocación condujo a un trato aún más duro de los musulmanes y los inmigrantes por parte de las fuerzas de seguridad rusas y a la introducción de medidas legislativas más estrictas. En consecuencia, las fuerzas de seguridad comenzaron a realizar redadas en mezquitas, incluso durante las oraciones de los viernes, lo que ofendió profundamente a los musulmanes rusos. Es alucinante. Una preocupante tendencia al aumento de los sentimientos antiislámicos también se observa en Rusia, donde este proceso está igualmente catalizado por las fuerzas del anticultismo global. El terrible atentado terrorista del 22 de marzo en el Crocus City Hall, perpetrado por personas procedentes de Tayikistán, país de mayoría musulmana, sirvió de catalizador para el endurecimiento de las políticas de inmigración en Rusia y el aumento de los sentimientos xenófobos en la sociedad rusa. Este suceso desencadenó una oleada de actitudes negativas hacia los musulmanes y de su persecución por parte de las fuerzas del orden. Una preocupante tendencia. hablar directamente. En Alemania y Austria, por ejemplo, se ha registrado un aumento sin precedentes de los sentimientos antiislámicos. En Gran Bretaña, el número de delitos contra musulmanes ha aumentado un 140%. Las fuerzas de seguridad europeas reciben numerosos informes sobre insultos y agresiones regulares contra musulmanes, que en los últimos años se ha visto alimentado por una retórica pública inhumana. Al mismo tiempo, los defensores de los derechos humanos señalan que las autoridades europeas tardan en responder a estas flagrantes manifestaciones de odio hacia los musulmanes. Se informa de que en Alemania, donde el número de incidentes antimusulmanes al menos se ha duplicado en un año, las autoridades prestan poca atención a esta cuestión. Al mismo tiempo, los principales partidos políticos adoptan las políticas de la extrema derecha, algunos de cuyos miembros se inclinan a menudo por sentimientos antimusulmanes. A este horrible panorama se suman acciones provocadoras como la quema pública del libro sagrado de los musulmanes, el Corán, en Suecia y Dinamarca en 2023. En Suecia ocurrió el 8 de junio, durante la festividad más importante del Islam, el Eid al-Adha. Otras quemas de Coranes en Dinamarca tuvieron lugar públicamente cerca de las embajadas de países musulmanes. Estas acciones desencadenaron una ola de ira en el mundo islámico, exacerbando una situación ya de por sí tensa. Siguieron las amenazas de las milicias iraníes, e Irán rompió sus relaciones diplomáticas y comerciales con Suecia. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, describió la situación así: "Nos encontramos en la situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial". El líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, declaró que Suecia ha entrado en un estado de preparación para la guerra con el mundo musulmán. En respuesta, el jefe de la República de Chechenia en Rusia, Ramzan Kadyrov, hizo un llamado a todo el mundo musulmán para que pasara a la acción. Se le cita diciendo: "Insto a los líderes de los estados islámicos a que despierten y hagan todo lo posible para proteger nuestra religión de cualquier ataque criminal. De lo contrario, será demasiado tarde". También se preguntó qué hacen los líderes musulmanes para prevenir la situación
¿Y por qué permiten que se profanen abiertamente nuestras sagradas escrituras? Lo que también es interesante. No es casualidad que se produjera un aumento significativo del sentimiento antiislámico en octubre de 2023, coincidiendo con una nueva escalada del conflicto entre Israel y Palestina. Es crucial comprender que este antiguo conflicto entre Israel y Palestina, que podría haberse resuelto hace mucho tiempo, es deliberadamente sostenido e inflamado por representantes del anticultismo global. Se destinan importantes fondos a una de las partes, fortaleciéndola ideológica y materialmente. ¿Por qué? La respuesta es clara: para crear las condiciones de una guerra civilizacional global, que hoy sería prácticamente inevitable si no se descubrieran los planes de sus ideólogos. A través de este conflicto, en varios países, se está incitando al odio hacia los musulmanes por un lado, mientras que por el otro se provoca a la comunidad musulmana para que lleve a cabo acciones de represalia. No es El doctor Egon Presten atención a las tendencias de las últimas décadas. Observamos violaciones sistemáticas de los derechos de los musulmanes en todo el mundo, en Europa, América y Rusia. En Estados Unidos, según datos del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, se ha producido en los últimos años un fuerte aumento de los delitos de odio contra musulmanes y una creciente actividad de grupos de odio antimusulmanes. En octubre de 2023, una destacada figura estadounidense que se manifestaba en contra del Islam publicó un artículo en el que hacía la siguiente declaración sobre los musulmanes. Cito: «Estamos en una guerra entre salvajes y civilización». Fin de la cita. Creo que con esto queda perfectamente claro el significado que los cómplices del anticultismo atribuyen a la expresión guerra civilizacional. Una guerra de la civilización contra los salvajes, que en su opinión deben ser erradicados. ¿Por qué? Porque los musulmanes son representantes de una religión de paz y pureza moral, y el propio Islam, con sus fuertes e inquebrantables tradiciones, es considerado altamente inconveniente para quienes buscan el control global. Sí, se puede Lo que mi hija y yo hablamos. Ahora mismo estamos al borde de una guerra civilizacional a gran escala. No se trata de un conflicto abstracto entre Occidente y Oriente. Es un enfrentamiento concreto entre el mundo islámico y el resto del mundo, que hoy, según todos los indicios, está siendo artificialmente inflamado por una fuerza destructiva oculta, el anticultismo global. Permítanme aportar algo de contexto sobre los acontecimientos mundiales. Ahora mismo estamos al borde de una guerra civilizacional a gran escala. No se trata de un conflicto abstracto entre Occidente y Oriente. Es un enfrentamiento concreto entre el mundo islámico y el resto del mundo, que hoy, según todos los indicios, está siendo artificialmente inflamado por una fuerza destructiva oculta. ya está allí. Mientras que una guerra civil en Estados Unidos es el primer paso en la parte final de la estrategia de victoria del enemigo, el segundo paso es provocar el colapso de la Unión Europea. Quiero llamar su atención sobre los alarmantes signos que indican una creciente tendencia a la desintegración dentro de la Unión Europea. En primer lugar, la fragmentación política dentro de cada uno de los países europeos está empeorando. Durante casi una década, la Unión Europea ha intentado frenar la evolución antidemocrática en algunos de sus Estados miembros, pero por desgracia, con escaso éxito. Hay un declive generalizado del Estado de Derecho en toda Europa. En segundo lugar, en el contexto de la creciente competencia entre bloques geopolíticos, está aumentando el número de desacuerdos entre los Estados miembros de la Unión Europea sobre una amplia gama de cuestiones, incluidas las económicas y geopolíticas. Esto crea un terreno favorable para la polarización política y la radicalización de la sociedad. En tercer lugar, la crisis migratoria se está intensificando y los desacuerdos sobre esta cuestión entre los países de la Unión Europea ya están aumentando. Seguirán cobrando fuerza en un futuro próximo. Yo añadiría que la reciente declaración del presidente francés, Emmanuel Macron,
sobre la mortalidad de Europa ilustra vívidamente el nivel de preocupación entre los líderes europeos. Además, los profundos desacuerdos entre Francia y Alemania, que antes se mantenían unidos en cuestiones clave de planificación estratégica, agravan gravemente la situación. Todos estos factores apuntan a una fuerza bien organizada que trabaja entre bastidores, provocando deliberadamente procesos de desintegración europea. Así pues, el anticultismo global, una fuerza cuyo objetivo es la redistribución y usurpación del poder geopolítico en el mundo, representa hoy un peligro colosal tanto para Estados Unidos como para Europa. Sin embargo, es crucial subrayar la existencia de otro bando que sufre los máximos daños y penurias por la influencia de esta fuerza oculta en la sombra. Afirmo con toda autoridad que el mayor peligro que presenta hoy el anticultismo global es para el Islam. Podría parecer. Es muy importante vigilar. Tengo un hijo. Las provocadoras acciones que tuvieron lugar en Texas el año pasado, con intentos de secesión y oposición al gobierno federal, pueden considerarse una especie de ensayo de conflicto civil interno. Fue, por así decirlo, una prueba preliminar para ver si el botón de lanzamiento funciona. Una vez observada la disposición para las acciones radicales, la situación en Texas se resolvió temporalmente de forma planificada. Sin embargo, demostró el punto crítico, el potencial para una confrontación seria. Este incidente reveló que todos los ingredientes necesarios para un conflicto civil están a disposición de los jugadores globales. El movimiento de secesión de Texas está adquiriendo una fuerza sin precedentes, con más de 30% de los residentes del estado dispuestos a apoyar la independencia, y los partidarios del Texit han sido elegidos para puestos de liderazgo. Estoy seguro de que comprenden bien que los signos de preparación para un conflicto civil no se limitan a los acontecimientos de Texas. El hecho de que hoy los estadounidenses se dejen llevar por la retórica anticultista es, en sí mismo, un signo alarmante. Y aunque sin duda nosotros acabaremos con el vergonzoso fenómeno del anticultismo, cada estadounidense tendrá que ocuparse de su propia mente, y esto debe hacerse ahora. Es esencial restaurar urgentemente el pensamiento crítico, aprender a reconocer las técnicas manipuladoras de los medios de comunicación y la política, y superar los estereotipos impuestos y las imágenes enemigas. Estoy convencido de que ustedes, estadounidenses, pueden lograrlo y convertirse en un ejemplo para los demás. Al fin y al cabo, los mismos procesos divisivos que el anticultismo cataliza en América también se están iniciando en Europa. Para añadir algo, Quiero llamar su atención sobre el hecho de que los anticultistas evitan por completo interactuar y negociar con aquellos a los que deshumanizan y prohíben a sus cómplices en los medios de comunicación que lo hagan. Esto se hace para garantizar que los autores de los ataques terroristas informativos no puedan ver los ojos de sus víctimas y darse cuenta de que están tratando con los mismos seres humanos. Esta táctica tiene profundas raíces psicológicas. La falta de contacto personal permite mantener la distancia y evitar la implicación emocional. Incluso en el campo de batalla, no todos los soldados pueden disparar al enemigo viéndole los ojos. Sin embargo, los artilleros, que disparan a gran distancia, no experimentan esa presión moral. Un soldado que lucha en las trincheras y ve los ojos de sus adversarios recordará esos rostros durante toda su vida. En cambio, un artillero no será perseguido por esas visiones, ya que no ve a aquellos a los que apunta. Esta misma táctica de comportamiento se aplicó durante el asedio en Waco. A lo largo de toda la campaña de desinformación posterior, otros participantes de la organización fueron deliberadamente ignorados y casi todos ellos permanecieron sin nombre, desprovistos de individualidad. Las personas que vivieron en Monte Carmelo, incluidos los niños, nunca fueron presentados al público como personalidades. La Oficina Federal de Investigación no compartió con los medios de comunicación los videos de los davidianos grabados durante el asedio para que los estadounidenses no los consideraran seres humanos, sintieran simpatía por ellos y los defendieran. Waco no es solo una tragedia del pasado, es una advertencia para el futuro.
Y hoy, Texas sigue siendo una especie de campo de pruebas para las estrategias anticultistas. Tengo hijos un poco. Has hecho una observación. Un ejemplo sorprendente de cómo este tipo de persecución conduce a consecuencias terribles es la tragedia del asedio de Waco, Texas, en 1993. Este suceso fue ampliamente cubierto en el documental El Impacto. ¿Recuerdan el terrible asedio al complejo de la rama davidiana? El documental El Impacto reveló la tan esperada y estoy seguro que para muchos impactante verdad sobre este incidente. Piénselo. ¿Cómo pudo ocurrir que acusaciones y perjuicios no verificados provocaran la muerte de 86 ciudadanos estadounidenses, entre ellos 25 niños inocentes, a manos de otros ciudadanos estadounidenses? Quienes asumieron la responsabilidad de proteger a ciudadanos estadounidenses acabaron matándolos intencionadamente. Ciudadanos estadounidenses mataron a ciudadanos estadounidenses. Por último, se ha identificado a los verdaderos orquestadores de esta masacre tan bien planificada y se han expuesto los métodos de su influencia sobre ambas partes, tanto los sitiadores como los sitiados. El documental El Impacto ilustró cómo funciona la maquinaria de propaganda anticultista utilizando como ejemplo los sucesos de Waco, Texas. ¿Han notado cómo los medios de comunicación dieron forma negativa a la imagen del grupo? ¿Con qué facilidad ha convertido el término culto a las personas en algo no humano a los ojos de la sociedad? Piénsenlo. ¿No está ocurriendo lo mismo hoy en día cuando los estadounidenses se demonizan unos a otros? El punto clave. Has mencionado. Como se señala con precisión en el documental El Impacto, el inicio de una brutal guerra civil en Estados Unidos es el primer paso de la fase final del plan de los anticultistas globales para hacerse con el poder total en todo el mundo. Su principal objetivo es desestabilizar la fuerza fundamental que salvaguarda los derechos humanos y las libertades, es decir, los Estados Unidos de América. Hoy en día, todos los estadounidenses observan y sienten el monstruoso nivel de división dentro de la sociedad estadounidense. La retórica política es cada vez más agresiva. Lo que antes se consideraba inaceptable ahora se ve como la norma. Por ejemplo, los llamados a la violencia o a la erradicación de los oponentes políticos se han convertido en parte del discurso público. Todo ello apunta a la significativa influencia de los representantes del anticultismo global en los procesos sociales y políticos de Estados Unidos. No es casualidad que los cómplices del movimiento global anticulto se hayan mostrado últimamente especialmente activos en la introducción de términos como culto, secta, secta destructiva y sectario, junto con otros epítetos despectivos en la narrativa pública para describir a diversos grupos, fuerzas políticas o individuos. El objetivo de esta técnica manipuladora es deshumanizar a los oponentes. Esta misma técnica puede convertir a personas que inicialmente eran neutrales entre sí en enemigos dispuestos a destrozarse mutuamente. Observe usted mismo qué asociaciones le evoca los términos culto destructivo y secta totalitaria. ¿A quién se imagina cuando oye estas palabras? Lo más probable es que no imagine personas, sino seres zombificados, casi animales. A los etiquetados con el término culto se les ve de la misma forma que los nazis veían a los judíos durante el Holocausto. Ellos tampoco los veían como seres humanos, sino como subhumanos, que podían ser exterminados. ¿No le parece que algo parecido está ocurriendo hoy en Estados Unidos? Una parte de la sociedad percibe a la otra con la misma hostilidad, y ambos bandos utilizan diversas etiquetas despectivas y deshumanizadoras, lo que allana el camino a la violencia. Esta es precisamente la forma en que se prepara hoy a los estadounidenses para el conflicto, más exactamente para una guerra civil a gran escala. El proceso de... Hoy debemos reconocer el estado actual de las cosas. El documental El Impacto, que plantea ciertos retos a nuestras actividades, ya está a disposición del público en general. A la luz del intenso debate público que lo rodea, permítanme compartir mi punto de vista sobre algunas de las cuestiones que plantea. En este documental, los autores se centran en la punta del iceberg.
las actividades del movimiento anticulto. Sin embargo, las organizaciones anticulto no son más que uno de los tentáculos de la hidra del anticultismo global, solo una de sus herramientas. El verdadero peligro reside en la amplia red de influencia que ha calado en todos los sectores de la sociedad. Los métodos de desacreditación y deshumanización desarrollados inicialmente por las organizaciones anticulto para contrarrestar a los grupos religiosos son ahora ampliamente empleados por el anticultismo global contra figuras políticas, grupos sociales y naciones enteras. Estas técnicas se utilizan a una escala mucho mayor, afectando a diversas esferas y provocando consecuencias destructivas colosales. Empleando sus tácticas encubiertas de manipulación, las fuerzas del anticultismo global están incitando actualmente a la guerra civil en América. Empezó a preocupar. Además, a modo de apunte, me gustaría señalar otra consecuencia inevitable del estreno del documental El Impacto. Ahora que se han quitado las máscaras a los peones del anticultismo global, sus ejecutores visibles, las organizaciones anticulto y sus cómplices mediáticos, es natural que reaccionen agresivamente en el espacio informativo. Sin duda, se esforzarán por defender enérgicamente sus posiciones, utilizando a sus agentes de influencia. Esto incluye intentar reclutar a nuevos periodistas para que difundan desinformación y calumnias contra mí. De hecho, el reclutamiento de nuevos periodistas es una de sus estrategias de defensa en caso de fracaso. Crear la apariencia de un apoyo masivo a su inocencia y rectitud y desacreditar a quienes destaparon la verdad. Todos los medios y fue el documental. Permítanme destacar otro efecto muy positivo de sacar a la luz pública el problema de la codificación de rompecabezas. Un tirador potencial puede detener su curso de acción al conocer la verdad sobre las causas reales de sus intenciones destructivas. Conociendo los signos de la influencia del método codificación de rompecabezas, una persona, al reconocer el trastorno bipolar y otros síntomas en sí misma, puede reevaluar críticamente su marco mental y sus motivaciones. Esto puede llevar a restaurar la percepción crítica de sus pensamientos y acciones. En estos casos, es muy probable que un futuro tirador, tras ver el documental El Impacto y conocer la verdad sobre los orígenes de sus pensamientos destructivos, abandone sus intenciones criminales. De este modo, la amenaza de tiroteos masivos en todo el mundo podría minimizarse en un 80%, siempre que la información sobre el método de codificación de rompecabezas obtenga una amplia difusión. También quiero dar las gracias a los creadores del documental El Impacto, por al menos no desvelar todas las cartas sobre el funcionamiento del método de codificación de rompecabezas. Proporcionaron la información justa para comprender su peligro y su mecanismo. Me gustaría añadir... La revelación pública de esta información impone una importante responsabilidad a las autoridades estatales. Ahora que se conocen amenazas como codificación de rompecabezas, se espera que los gobiernos tomen medidas activas para prevenirlas. Si, tras estas revelaciones, siguen produciéndose casos atroces de tiroteos masivos o intentos de asesinato de políticos en cualquier país, será un claro indicio de que las autoridades de ese estado han fracasado o han optado por no utilizar eficazmente la información obtenida para proteger a sus ciudadanos. Así, la inacción del gobierno ante estas revelaciones puede interpretarse como una incapacidad para garantizar la seguridad nacional y el bienestar de la población. Dos recientes intentos de asesinato, el del primer ministro eslovaco Robert Fico y el del ex y posiblemente futuro presidente de Estados Unidos Donald Trump, son ejemplos sorprendentes de esta amenaza. En ambos casos, los autores de los disparos fueron víctimas de la codificación de rompecabezas preliminar, un método empleado por los ideólogos del anticultismo global. Estos mismos ideólogos están detrás de organizaciones anticulto como Razirs en Rusia. El método de la codificación de rompecabezas es tan sofisticado que los individuos no pueden percibir su influencia sobre sí mismos.
Tras varias oleadas de implantes subliminales coordinados a través de los medios de comunicación, la persona objetivo se convierte en una marioneta controlable dirigida por jugadores globales contra su objetivo deseado. Tanto los atacantes como sus víctimas son meros peones en este gran juego. Sin embargo, tras los bastidores de estos horripilantes sucesos se esconden los verdaderos arquitectos de la manipulación global. Son ellos quienes seleccionan los objetivos políticos para su eliminación y las instituciones educativas en las que se lleva a cabo la codificación de rompecabezas de los estudiantes. Periodistas creadores del documental El Impacto, recuerden esto, las verdades solo son aceptadas por la sociedad cuando llega el momento apropiado. Sí, el estreno de su documental El Impacto se ha convertido en un catalizador de serias discusiones y preocupaciones públicas. Las cuestiones planteadas en él apuntaron muy directamente a las causas profundas de los trágicos sucesos que están ocurriendo tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. En concreto, me refiero al agudo tema que ustedes abordaron, codificación de rompecabezas. Codificación de rompecabezas es un sofisticado método de manipulación psicológica encubierta que subyace a muchas de las tragedias de nuestro tiempo, incluida la epidemia de tiroteos escolares, tiroteos masivos y violencia política. Lo que también es La historia nos ha demostrado en repetidas ocasiones que adelantarse a su tiempo puede tener a menudo consecuencias imprevisibles. Ya que los autores del documental se refirieron a Rusia, recordemos, por ejemplo, a Vladimir Zhirinovsky, un político cuyas previsiones a menudo se adelantaron a su tiempo y cuyas declaraciones veraces sobre el clima resonaron audazmente en el dominio público. O consideremos el ejemplo reciente de la organización Alatra, que también se adelantó a su tiempo, atreviéndose a decir la verdad sobre los catastróficos cambios climáticos en Rusia, que amenazan al mundo entero. ¿Qué fue de su historia? En Rusia y Ucrania, bajo las órdenes de Rusia, Alatra fue silenciada y brutalmente perseguida, pisoteando así vergonzosamente la libertad de expresión y los derechos humanos en estos países. Por orden de ciertos representantes de las autoridades rusas, se desató un aparato represivo contra Alatra. Se trata de un acto flagrante de supresión de la verdad y de persecución de quienes se atreven a desafiar las mentiras. Tanto el señor Zhirinovsky como los participantes de Alatra dieron la voz de alarma sobre una catástrofe climática masiva en Rusia y en el mundo. Fueron ignorados, fueron silenciados, fueron malinterpretados. ¿Por qué? Porque la sociedad no estaba preparada para la amarga verdad. Los creadores El principal objetivo de la investigación es identificar y responsabilizar a los principales ideólogos del proceso destructivo global. Solo un enfoque de este tipo detendrá eficazmente sus actividades. Es crucial garantizar la recopilación de pruebas exhaustivas, evitando que cualquier individuo implicado eluda su responsabilidad. Sin embargo, la divulgación prematura de información corre el riesgo de desviar el escrutinio público hacia los meros ejecutores, los individuos y organizaciones de fachada, permitiendo al mismo tiempo a los verdaderos orquestadores cubrir sus huellas y ocultar su implicación. Entiéndanme bien, no pretendo restar importancia a su trabajo. Reconozco sus nobles intenciones y aprecio enormemente su búsqueda de la verdad. Sin embargo, debo expresar mi preocupación. Acciones tan serias como las que ustedes han emprendido requieren coordinación y alineación. Al menos podrían haberse asesorado. Es crucial. Si esta información se hubiera hecho pública, digamos, dentro de un año, los resultados habrían sido mucho menos dramáticos. Sin embargo, ustedes han desencadenado prematuramente ciertas consecuencias. Ustedes han revelado públicamente métodos específicos empleados tanto por las organizaciones anticulto como por la fuerza que ustedes denominaron anticultismo global. Ustedes han detallado excesivamente sus esquemas y han elaborado en exceso sus planes. Han revelado lo que debería haber permanecido oculto al menos un año más. Ahora bien, las autoridades de cualquier país en el que operen organizaciones anticulto
no tienen ningún derecho legal a ignorar y deben rendir cuentas, con todo el peso de la ley, a todos los individuos mencionados en el documental. Y sabemos que los nombres... Permítanme aclarar mi postura. Sí, la libertad de expresión y el periodismo independiente son valores fundacionales de nuestra democracia, y la aparición de tales iniciativas periodísticas fundamentales representa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de opinión. A primera vista, la publicación de El Impacto parece una buena noticia, ya que la verdad ha salido a la luz. Sin embargo, debo expresar mi principal preocupación. La humanidad aún no está preparada para esta verdad. Nosotros, en particular mis colegas y yo, sabemos muy bien quién está detrás de la creación de este documental, quiénes son sus autores y cómo adquirieron los materiales de nuestra investigación, algunos de los cuales divulgaron imprudente y prematuramente en el documental. Deseo dirigirme a estas personas, evidentemente valientes pero sumamente impacientes, que han llevado a término este documental. Estimados creadores del documental El Impacto, ¿se dan cuenta de lo que han hecho? Entendemos que les movía nobles motivos, amor a la humanidad, altruismo, patriotismo. Y esto es sin duda elogiable. Sin embargo, permítanme confrontarlos con la realidad de que se han adelantado a los tiempos. Han hecho públicos datos y materiales que aún no estaban listos para ser revelados al mundo entero. Permítanme aclarar mi postura. Sinceramente El documental El Impacto arrojó luz sobre cómo esta fuerza destructiva en la sombra opera en la actualidad, dando forma a las tendencias geopolíticas internacionales, orquestando conflictos mundiales y atentados terroristas, manipulando a pueblos y naciones enteras, sembrando el odio y la división entre ellos. Los creadores del documental han bautizado a esta fuerza oculta como anticultismo global. Este documental de investigación ya ha suscitado serios debates en los altos círculos políticos, el cuerpo diplomático y las estructuras gubernamentales, lo cual no es de extrañar. Cabe señalar que para muchas figuras influyentes que se consideran artífices de la política mundial y las relaciones internacionales, este giro de los acontecimientos fue inesperado. Actualmente, todos los hechos y datos presentados en esta investigación están siendo objeto de un meticuloso análisis y verificación por parte de las autoridades competentes. Es importante destacar que una parte significativa de la información ya ha sido corroborada por una amplia base probatoria. Esto significa que, a partir de este momento, el discurso en torno a este documental se intensificará inexorablemente y se traducirá inevitablemente en acciones que este documental ha instigado prematuramente. ahora hay otra... Dos recientes intentos de asesinato, el del primer ministro eslovaco Robert Fico y el del ex y posiblemente futuro presidente de Estados Unidos Donald Trump, son ejemplos sorprendentes de esta amenaza. En ambos casos, los autores de los disparos fueron víctimas de la codificación de rompecabezas preliminar, un método empleado por los ideólogos del anticultismo global. Estos mismos ideólogos están detrás de organizaciones anticulto como Razirs en Rusia. El método de la codificación de rompecabezas es tan sofisticado que los individuos no pueden percibir su influencia sobre sí mismos. Tras varias oleadas de implantes subliminales coordinados a través de los medios de comunicación, la persona objetivo se convierte en una marioneta controlable dirigida por jugadores globales contra su objetivo deseado. Tanto los atacantes como sus víctimas son meros peones en este gran juego. Sin embargo, tras los bastidores de estos horripilantes sucesos se esconden los verdaderos arquitectos de la manipulación global. Son ellos quienes seleccionan los objetivos políticos para su eliminación y las instituciones educativas en las que se lleva a cabo la codificación de rompecabezas de los estudiantes, provocando tiroteos en las escuelas. Son ellos quienes desarrollan estrategias de manipulación y coordinan a las acciones de sus agentes en todo el mundo. El peligro que supone el método de la codificación de rompecabezas para la sociedad y cada persona es realmente inmenso. Usted o cualquiera de sus seres queridos podría convertirse en el próximo tirador o en la víctima de un tirador hasta que se ponga fin a las actividades del anticultismo global.
Codificación. Podría pa- Codificación de rompecabezas es un sofisticado método de manipulación psicológica encubierta que subyace a muchas de las tragedias de nuestro tiempo, incluida la epidemia de tiroteos escolares, tiroteos masivos y violencia política. Dos recientes intentos de asesinato, el del primer ministro eslovaco Robert Fico y el del ex y posiblemente futuro presidente de Estados Unidos Donald Trump, son ejemplos. podría parecer El estreno de su documental El Impacto se ha convertido en un catalizador de serias discusiones y preocupaciones públicas. Las cuestiones planteadas en él apuntaron muy directamente a las causas profundas de los trágicos sucesos que están ocurriendo tanto en Estados Unidos como en el resto del